Hola chicos, voy a explicar la teoría del 5.4, 5.5 y 5.6. Vamos a ver, esta teoría, sobre todo la del 5.5 y 5.6, es difícil, ¿vale? O sea que si no la entendéis al principio os va a costar mucho. Yo creo que de todo lo que hemos visto durante el curso, esto es lo más difícil, ¿vale? Por eso cuando empezó lo del confinamiento, la otra profesora de Ciencias Sociales y yo decidimos ver antes estadística, porque el tema de derivada es difícil. Pero viendo que esto va a durar mucho tiempo, pues tenemos que ver derivadas. Entonces, poco a poco. Os repaso lo que habíamos visto hasta ahora. Hasta ahora habíamos visto qué era la interpretación geométrica de la derivada. Y decíamos que si yo tenía aquí un punto, que le llamaba A, y yo cogía aquí un punto X, si yo trazaba la recta que pasaba por esos dos puntos y calculaba su pendiente, esto era f de x menos f de a, este lado era x menos a y por tanto la pendiente de esa recta era esto. ¿Vale? Si este punto x se aproximaba cada vez más a a, ¿qué ocurría? Que esa recta, en vez de pasar por dos puntos, al final solamente pasaba por un punto, que era el mismo a. Y entonces esa recta, en vez de ser secante en dos puntos, sería una recta tangente. ¿Y cuál sería la pendiente de esa recta tangente? Pues sería el límite de las pendientes. ¿Vale? Cuando x se aproxima a a, la recta se convierte en una recta tangente. ¿Y cuál es la pendiente de esa recta tangente? Pues lo que teníamos de la pendiente, pues cuando x se aproxima a, esto va a ser la pendiente de la recta tangente. De la recta tangente a la función f, ¿vale? De la pendiente de la recta tangente a f en a, en el punto a, ¿vale? Y esto era como se definía lo que era la derivada de una función. La derivada de f en el punto a era este límite. ¿De acuerdo? Eso fue los dos primeros apartados que vimos el otro día, el 5.2 y el 5.3. ¿Y para qué servía esto? Porque imaginaros que me decían, tengo una función que es, pues por ejemplo, 5x cuadrado y me piden pues calcular la derivada en 1. Entonces yo aplicaba esa fórmula y decía, la derivada en 1 es el límite cuando x tiende a 1 de f de x, que es 5x cuadrado, menos f de a, es decir, f de 1, que es 5 por 1 al cuadrado, partido de x menos 1. Esto me quedaría, el límite. Límite cuando x tiende a 1, abajo x menos 1 y aquí 5x cuadrado menos 1 al cuadrado 1 por 5, 5. Este límite, si yo lo hago, queda un 0 partido 0. Por tanto, ¿cómo se resolvían? Factorizaba arriba y factorizaba abajo. Entonces, abajo ya está factorizado. Arriba, si yo saco factor común la x, me va a quedar eso. Y esto también se puede factorizar, porque es una identidad notable. Y esto me quedaría 5x más 1 por x menos 1. Porque recordar que esto es la igualdad notable de suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Pues bueno, este se me va con ese y me queda esto. Ese límite. Cuando yo sustituyo, me quedaría 5 por 1 más 1, es decir, 5 por 2, 10. ¿Vale? Esto fue lo que vimos el otro día, lo que era el 5.2 y 5.3. Ahora, paso a lo que es el 5.4. El 5.4, ¿cómo os explicamos ahí? Vamos a ver, imaginaros esta misma función, que me dicen, calcula el f' de 1, la derivada en 2, la derivada en 3, la derivada en 100, la derivada en 500, etc. Si yo no sé nada,
Si solamente sabría hacer esto, tendría que hacer ¿cuántos límites? 1, 2, 3, 4 y 5. Tendría que hacer esto que lo he hecho con el f' de 1, lo tendría que hacer con el f' de 2, f' de 3, f' de 100, f' de 500. ¿Vale? ¿Se puede hacer? Se puede hacer, pero ¿qué ocurre? Que eso sería muy largo. Entonces, ¿qué ocurre? Se inventan lo que es la función derivada. ¿Qué es la función derivada? Una función, por ejemplo, la función derivada de esta es, no lo sabéis, pero os lo digo, es 10x. ¿Y para qué se inventa la función derivada? Porque si yo tengo la función derivada, para calcular f' de 1, lo único que tengo que hacer es sustituir. Donde ponga x pongo 1 y quedaría 10 por 1, 10. Y es más rápido hacer eso que hacer todo este límite. ¿Vale? Para calcular f' de 2, sustituir 10 por 2, 20. Y así ya con f' de 3, de 100 y de 500. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo la función derivada, es mucho más rápido que calcular tantos límites. Entonces, todo lo que es el 5.5 y el 5.6 es saber calcular la función derivada. Eso es lo difícil de este tema, saber calcular la función derivada. Y eso se explica en el 5.5 y en el 5.6. ¿Vale? Nuestra intención es llegar a saber derivar. Esto es saber derivar. Es, dado una función, saber derivar. Pues vamos a ver cómo se hace. Vamos a ver. En el 5.5 os viene unas tablas que os digo, vais a tener que aprender, pero solamente la primera columna. Y de todas formas, no toda la primera columna, ¿vale? Esto al principio os costará, pero más que aprenderlo de memoria, es cuando hagáis muchas derivadas, al final eso poco a poco se os va quedando. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. El primer ejemplo me dice, de las que más se usan, por ejemplo, la derivada de una constante. Una constante es algo que no tenga x. Si yo tengo que f de x es 2, esta os lo tenéis que aprender. La derivada de una constante es 0. Siempre que aquí no haya x, siempre que sea una constante, la derivada es 0. La segunda que os pone, creo que os pone, es f' de x es x, la derivada 1. ¿Vale? Esta, que es de las que más se usa. Y esta, pues, de esta se puede sacar esa. Si yo tengo x elevado a n, la derivada va a ser bajo la n. Y x lo elevo al exponente menos 1. Ejemplo. Si yo tengo que esto es, pues, por ejemplo, x elevado a 5, la derivada es 5, porque lo bajo, multiplicado por x, y al exponente le resto 1, es decir, 5x a la cuarta. ¿Vale? Por ejemplo, si yo tengo x a la 10, la derivada va a ser bajo el 10 por x elevado a 10 menos 1, que es 9. ¿Vale? Estas son las primeras derivadas que os tenéis que aprender. Pero para resolver los ejercicios voy a tener que usar este ejercicio, este punto, el 5.5, pero también el 5.6. Y os explico por qué. Porque os dicen, ¿y si me dicen que hago la derivada de la suma? Y os explico. La derivada de la suma va a ser la derivada de 1 más la derivada del otro. ¿Qué quiere decir eso? Imaginaros que yo tengo una función que es x elevado a 5 más x elevado a 10, que son las dos que he hecho ahí. Pues yo digo que la derivada es la derivada de ese, que me ha salido que es 5x a la cuarta, más la derivada de esto, que me sale que es 10x a la 9. ¿Vale? Esta es la de la suma. Lo mismo pasaría con la de la resta. La derivada de la multiplicación. Si yo tengo que multiplicar, si yo tengo la multiplicación de dos funciones y tengo que hacer la derivada, va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. ¿Vale? Y ahora, vamos a ver. Imaginaros que esto es esta función.
5x al cuadrado. 5 por x al cuadrado. Vamos a ver, vamos a aplicar esto. Esto es una función multiplicada por otra función. Si yo hago la derivada, una cosa, que es que me imagino que vaya a tener dudas. Yo estoy poniendo aquí f y aquí estoy poniendo g. Y aquí estoy poniendo otra vez f. Esta f no es esa. O sea, para mí esta es esa f y esa es la g. ¿Vale? Le podría haber llamado, si queréis, h, si os resulta más fácil, para no liaros. Entonces, aplico. Yo tengo aquí una multiplicación de dos funciones, f y g. Aplico la fórmula. Derivada del primero. ¿Cuál es la derivada de una constante? La derivada de una constante, habíamos dicho que era 0. 0. Por la segunda sin derivar. Más la primera normal por la derivada de x cuadrado. Si g de x es x cuadrado, la derivada es bajo el 2 y a la x al exponente le resto 1. Por tanto, quedaría 2x. 0 por x cuadrado se va y 2 por 5, 10x. ¿Os acordáis que os dije, os he dicho, la derivada, cuando he explicado el 5.4, os digo, la derivada de esta función, digo, no lo sabéis hacer, es 10x. ¿Y para qué me va a servir eso? Para después ya simplemente ir sustituyendo. Pues bueno, ya sabéis de dónde sale este 10x, de multiplicar esto. ¿Vale? Entonces, el 5.5 y el 5.6 están muy relacionados. Vais a tener que usar todo el tiempo cosas de ambas. Os explico lo último del 5.6. Si yo tengo una división de funciones y tengo que hacer la derivada, esto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo partido el segundo al cuadrado. ¿Vale? Ya os iré poniendo más ejercicios de esto, más ejemplos, lo iré haciendo yo sobre suma, resta, multiplicación y división de funciones, para calcular la derivada de funciones. Pero a lo que yo quiero llegar, a esto de la regla de la cadena, esto es difícil, ¿vale? Entonces, ahora después os subiré algún vídeo más para calcular derivadas sencillas. ¿Sencillas cómo son? Como estas. Yo doy esa función o doy esa función, ¿vale? Y después, ya cuando más o menos eso lo sepáis manejar, ya hacemos ejercicio de la regla de la cadena. Lo de la regla de la cadena es lo que os he dicho, en el 5.5 hay dos columnas y la segunda no la vais a tener que aprender. Pues la regla de la cadena es esa segunda columna. Pero poco a poco y con tranquilidad.